Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. En alguna de las tomas que usted vio, ahí se mira la diferencia del color del pie del muro a la altura del hombre, por lo que ya hemos hablado. Y solo eso quedó de ese gran templo que fue construido, destruido, vuelto a construir, vuelto a destruir, y que hoy siguen todavía millones allí clamando al eterno Dios. Ahora, la tradición es interesante. La tradición dice que es un recordatorio, qué interesante, que quedó del pacto de Dios hecho a Abraham. Que por eso no cayó ese muro. Que por eso no cayó. Porque queda como, a pesar de la destrucción que hubo en el año 70 después de Cristo, que dice la tradición judía, que no cayó precisamente porque se mantiene en pie como un baluarte, como la voz de Dios recordando el pacto hecho Dios, sí, con Abraham. Y hay cosas muy interesantes, entre eso lo que tiene que ver con las piedras que hay subterráneamente y que sostienen parte de este muro. Veámoslo, por favor. Veamos entonces. ¿Sabías que? Dios mío, qué tamaño, si tiene como 20, 30 metros de largo la piedra, por 5 de alto, 4 de fondo. ¿Sabías que una piedra especialmente grande se encuentra en los muros subterráneos occidentales? Este bloque de piedra maciza pesa aproximadamente 570 toneladas y fue levantada a más de 10 metros de altura. Esta piedra es tal vez la más grande usada para la construcción, ya que la piedra más grande usada en la Gran Pirámide pesa solo 11 toneladas. ¿Sabías que? ¿Por qué los enfermos tocaban la orla del manto del Señor Jesús? Más adelante en nuestro programa. Es poderosísimo porque de esas piedras que ustedes vieron ahí fue lo que Jesús dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Lo habló, lo dice el libro de Mateo. En el nombre de Jesús es algo bellísimo poder ver semejantes piedras y que son la base ahorita o están en la base de lo que son el muro subterráneo. Y quiero compartirte algo, amado hermano, que es muy interesante, que a veces hay obreros o trabajadores que desentierran escombros usando maquinaria pesada para sacar que es ruinas de diferentes ciudades, de diferentes cosas. Pero aquí en este caso, debajo de esa pared, hay todo un muro subterráneo. Y los obreros lo que hicieron con sus propias manos fue remover toneladas de tierra y excavaron, sacaron, desarraigaron los siglos que habían pasado. Quiero compartirte que en 1967 el gobierno israelí, más que por una curiosidad científica o arquitectónica, empezaron a hacer estas excavaciones. Es impresionante, a mí me impresiona mucho, y lo compartía con mi amadito, cómo con sus propias manos, no podían meter ahí maquinaria pesada, con sus propias manos desarraigaron esos siglos de historia, esos siglos de tesoros de tesoro que había ahí. Toneladas de tierra fueron removidas a mano,
para dejar en una forma tangible y en una forma visible el fundamento, el muro subterráneo, por donde un día caminó David, Salomón, Nehemías y Esdras. Y es muy impresionante verdaderamente llegar y que gracias a la labor de estos obreros pueda el mundo ahora ver esa herencia para el pueblo de Israel, y yo creo que para el mundo también. Bellísimo lo que es el muro subterráneo, el muro occidental subterráneo, que dejó ver verdaderamente la longitud sobre la plaza, el muro externo. Lo que vemos son 50 metros donde ora la gente, pero subterráneamente, a través de estas excavaciones, se logró ver la longitud exacta, 480 y algo de metros, del muro subterráneo de lo que fue el gran templo. Veámoslo, por favor. Este es el monte Moriah. Aquí fue construido el templo de Salomón. Los babilónicos destruyen el templo en el año 587 a.C. Los judíos reconstruyen el templo, pero nuevamente son invadidos y también el templo es destruido. Ya en el año 21 a.C., el rey Herodes el Grande decide restaurar el templo y sus alrededores. Vamos a llevarlos por un recorrido subterráneo de la ciudad de Jerusalén, alrededor del muro occidental o muro de las lamentaciones. Dios mío, qué tamaño, si tiene como 20, 30 metros de largo, la piedra, por 5 de alto, 4 de fondo. Túneles que van alrededor de todo lo que era el templo de Herodes. De la mano derecha seguimos teniendo todo el borde exterior de la ciudad. Usted ha visto ahí los pasillos que llevaban o por donde se pasaba, se caminaba en ese segundo templo. Viera qué impresionante es caminar por ahí, tomando en cuenta que se ve, repito, la grandeza o la longitud exacta de lo que fue esa pared. En la explanada solo se ve un tercio, en ese sitio donde la gente llega a orar, y debajo en los muros subterráneos, como acabamos de verlo, por esos pasillos se pudo ver verdaderamente la longitud, 500 y algo de metros, no tengo la cifra exacta, ahora se la doy a través de que mi amadito, que es el que mantiene toda la información de todas las cosas, pero así es, hermanos, cuando uno llega verdaderamente conectado, por eso hemos hablado que nosotros no fuimos a un tour, Dios nos dio pautas a seguir para llegar. Y cuando llegamos ahí lo compartimos con ustedes en el programa, en el primer programa creo que fue, cómo caminamos alrededor de la muralla siguiendo toda una instrucción que el Espíritu Santo nos había dado, y no sentimos absolutamente nada, era como si estuviéramos en cualquier parte del mundo, no en Israel. Y llegamos en la noche al hotel, oramos mi esposo y yo, y el Señor nos dijo: les he traído como siervos a poseer.
a como siervos a poseer, no como turistas. Y de verdad hicimos ese clic con el Señor y de ahí en adelante el cielo se abrió para mostrarnos. Y parte de esta caminata en el túnel del muro subterráneo, del muro occidental subterráneo, hermanos, con un poquito de tal vez de sensibilidad, yo creo que podíamos experimentar lo que fue esos sitios por donde caminó David, Salomón, Esdras, Nehemías. Casi que se podía oír la intercesión del sumo sacerdote y de los cánticos levíticos. Fue una experiencia muy, muy hermosa. Pero antes de continuar, veamos lo siguiente. ¿Sabías que? El mar de Galilea. En el Antiguo Testamento denominado Mar de Cineret. En el Nuevo Testamento era denominado el lago de Genesaret y Mar de Tiberías. Este mar tiene una longitud de 21 kilómetros y su anchura es de 11 kilómetros. Sus aguas son dulces porque lo atraviesa el río Jordán. En las riberas del lago se establecieron ciudades como Capernaum, Betsaida, Tiberías, en las que se llevó a cabo buena parte del ministerio de Cristo. ¿Sabías que? ¿Cuál era la necesidad que lleva a la mujer del flujo de sangre a tocar la orla del manto del Señor Jesús? Conózcalo más adelante en Dios TV. Qué bueno. Aleluya. Qué bueno que ustedes puedan compartir y caminar con nosotros en esto, porque no estamos dando una guía turística, sino, amados hermanos, sitios donde verdaderamente la gloria del Señor se ve y se siente tan hermosa, como la sentimos aquí en Costa Rica también. Como la puede estar sintiendo allí nuestros televidentes en cualquier país de Sudamérica, de América, de Centroamérica, de Asia, de Europa, en fin, en cualquier lugar. Allí usted puede sentir la presencia de Dios. Exacto. Pero lo que hemos querido compartir es precisamente nuestra experiencia, Claro. llevarla hasta ustedes y que yo estoy seguro que está siendo de tremenda bendición para su vida. Y amor, Gracias. como lo decíamos hace un momento, solo el hecho de ser Israel, la tierra donde nació Jesucristo, nuestro Salvador y Así Redentor, la tierra donde todo comenzó, la tierra por donde Él caminó con sus discípulos, ese mar donde Él estuvo en las lanchas con los pescadores, solo eso yo creo que es suficiente para que tenga un grandísimo significado para nosotros. Y en la nota que teníamos anteriormente se habló de Capernaum. Nos llama la atención, a nosotros nos gustó muchísimo Capernaum, sobre todo por la historia bíblica que se encierra ahí, y porque Capernaum fue uno de los sitios donde el Señor realizó maravillosos milagros, Exactamente. milagros impresionantes. Pero también Capernaum, ¿sabe una cosa? El profeta Isaías, 700 años antes, profetizó de esta región, que sería centro de operaciones del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, del Mesías hecho carne. Así es. Capernaum. Así es. Y veamos parte de lo que Isaías profetizó con respecto a Capernaum. Gloria a Jesús, el poderoso. Dice: luz resplandeció, porque fue un lugar donde hubo tinieblas, resplandeció la luz por la palabra de Dios, por la presencia del Señor, por los hechos del Hijo de Dios que ellos vieron, que ellos experimentaron. Dice: llenaría de salvación y misericordia todos, pero no se arrepintieron. O sea, es interesante entender esto. Es interesante entender este texto, porque como dice la Escritura, que un lugar asentado en tinieblas, luz resplandeció. Así es. Las tinieblas son un ente de maldad, y de eso podríamos hablar mucho, pero Capernaum y todos aquellos sectores
vieron los hechos de Dios. Claro. La palabra encarnada caminaba entre ellos y de todo. Y los milagros, la palabra de Dios, el mensaje dado a ellos. Y dice que no se arrepintieron. Y es que dice pueblos asentados en tinieblas vieron gran luz. Una cosa es estar sentado y otra cosa es estar asentado. Asentado es ya tener una posición pensante, estar asentado es tener una posición ya totalmente enraizada en una condición de tinieblas. Eso era, y les resplandeció luz, pero no se arrepintieron. Hay algo tremendo con Capernaum que no lo vamos a compartir ahora, en otro programa será. Pero aparte de eso, el Señor hizo tremendos milagros. Claro. Tremendos milagros, En como decía varios mi sitios. esposo, y lo sabemos y nos han ministrado y hemos predicado de eso. Y había un factor muy importante que es del que vamos a hablar ahora, y es lo que pasó con los enfermos. Los enfermos los sacaban a las plazas para algo específico. Veamos Marcos, ¿qué es? Marcos Capítulo 6, 6. verso 56. Vamos a verlo entonces. Dice que colocaban los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran la orla de su manto. Y cuando lo tocaba, todos, dice la Biblia, quedaban sanos. Todos quedaban sanos. Aleluya. Enseguida, en nuestro programa, conozca el poderoso significado que está encerrado en la orla del manto del Señor Jesús. Es interesante, antes de tocar lo de Mateo 6, entender que Jesús hizo milagros no solamente en Capernaum, sino en muchísimos sitios. ¿Y por qué? Yo creo que tenemos que entender esto. Jesús no tuvo, lo que hizo fue, al hacer milagros en tantos sitios, es que no tuvo siempre un lugar específico, un lugar fijo donde se hacían los milagros, sino que tuvo aulas abiertas. Un día sanaba en el mar, otro día sanaba en la sinagoga, otro día en el templo, otro día en la playa, otro día en el desierto. ¿Por qué no tuvo un lugar fijo? Porque siempre Él quería que las gentes lo buscaran, lo siguieran a Él como la fuente viva, la fuente de vida. Y precisamente allí en Marcos 6 vemos a una mujer que, viendo en Él la fuente de vida, se arrastra entre la gente, se abre campo entre la gente, cosa que no podía hacer. Para ella le estaba vedado por su condición, porque era una mujer que padecía por 12 años ya, a esa altura donde está, para enfrentarse a esta decisión y a este desafío de tocar al Señor. Entonces ya tenía 12 años de tener una enfermedad de flujo de sangre. Veamos en Mateo 9:20, creo que es lo de la mujer de flujo de sangre. Y lo que vos decís, ninguna enfermedad hacía lo que le hacía a ella. En esto dice la Escritura, una mujer que padecía flujo de sangre. Ahí tratamos de ayudarle a usted para que usted entienda. Se acercó por detrás del Señor Jesús. Y dice, y tocó la orla de su manto. Tocó la orla de su manto.